Aplauso para Luis. Ahora el aplauso fuerte para recibirlo. Productor, director de cine. El último documental, El invierno más frío que National Geographic. National Geographic a partir de... Se estrenó hace una semana más o menos. Es un proyecto bastante especial para mí en realidad, porque es un proyecto que lo empezamos a armar hace unos cuantos años. Era una temática que a mí particularmente siempre me inquietó mucho. Te atrajo. Sí, y después de todas las películas que he hecho y proyectos que me he metido, en algún momento dije, bueno, tengo ganas de tomar este desafío. Es un desafío complicado, digo, en el sentido de lo sentimental, Sí. digo, es muy fuerte. Es muy fuerte y la verdad es que una de las cosas que yo me propuse fue filmar en los lugares donde había pasado todo esto. Obviamente esto pasó a lo largo y ancho de toda Europa, pero fuimos a Polonia y conseguimos los permisos para filmar en los campos de concentración de Auschwitz, de Majdanek y de Birkenau. Y al tener esos permisos, obviamente, pudimos acceder a lugares que de repente no todo el mundo puede acceder, Claro. y sobre todo solos, o sea, sin que hubiera gente ni nada. Y fue de las experiencias más duras que me tocó experimentar desde que soy realizador. Muy sí. movilizante, me imagino, ¿no? Sí, porque aparte parte de la idea del proyecto era estar ahí y poder de alguna manera entender a través de un recorrido lo que ahí había pasado y como darle cierta dimensión. Obviamente estos temas en el cine se han tocado, en el género documental también se han tocado, pero también el desafío es ver cómo lo puedes hacer de una manera diferente. Sí. Y también por qué. En realidad no es por revolver, sino porque yo siempre siento que hay ciertos temas que la humanidad debe recordarlos permanentemente para justamente evitar volver a caer sobre eso, para mantener a las nuevas generaciones de alguna manera educadas sobre cosas que pasaron y que no son parte de la prehistoria. Fueron hace apenas unas décadas. Sí, hace un rato, prácticamente. Exactamente. Claro. Sí, ¿Y cuál fue el diferencial, digamos? O sea, Sí. ¿por dónde trataste de...? Bueno, este proyecto, el género documental por lo general va evolucionando en la medida en la que vos te pones a producir, Claro. y te vas encontrando con las realidades y las historias que fuiste a buscar. En este caso teníamos una idea que fue cambiando y mutando y terminó teniendo como el lado especial. Yo sentí que ya era suficiente estar en esos lugares y tener a estas personas que son parte de estos museos, que en definitiva le llaman museos hoy día a Auschwitz y a Majdanek y a Birkenau, y que nos estuvieran contando ahí las cosas que pasaron al lugar. Entonces, el hecho bien diferencial es, primero que nada, filmar esos lugares vacíos completamente para nosotros. Hay lugares que son muy sensibles, como las cámaras de gas, las barracas donde dormían los presos, lugares donde se dieron ejecuciones masivas, o mismo los crematorios. O sea, entender, estando en el lugar, uno entiende cómo fue creado y cómo se fue diseñando eso. Porque, ¿qué pasa? Nosotros crecemos con estos cuentos, como decía recién, como parte de algo que pasó en otro momento, y nos vamos quedando con algunos elementos de esa historia. Pero cuando uno va a Auschwitz y ve que Birkenau es un lugar que construyeron apenas a 2 kilómetros de ahí, en un campo vacío, con los ladrillos de las casas que destruyeron en ese lugar, en esa ciudad, en ese pueblo, y específicamente fue construido para eso, y vos ves decenas de barracas en fila, el tren cómo llegaba ahí, la logística cómo estaba armada, realmente te pone la piel de gallina y te invita a reflexionar. Mi pregunta es cómo el ser humano es capaz de llevar a cabo algo así. Cargaban en tren a las personas para llevarlas al campo. Y diseñar un sistema, una máquina de muerte totalmente planificada y creada con ese único objetivo. Y sin un fin específico en cuanto a la causa que llevaba a eso. Cuando uno empieza a investigar... Una supuesta investigación científica, era nada de eso, esos argumentos, ¿no? Que, nada de lo que puedas analizar Claro. tiene sentido. Y la principal inquietud es que cuando uno empieza a encontrarse con estas cosas, llega a la conclusión de que el ser humano lo puede hacer en cualquier momento de nuevo. Basta con que un loco tenga la capacidad de influir sobre una población determinada. Esa era otra de las cosas que a mí me preocupaba mucho, tratar de entender qué tan responsable es un pueblo por lo que, primero que nada, qué tan responsable es un alemán hoy por lo que pasó hace 80 años. Probablemente odian tanto como nosotros lo que pasó ahí. Y ahí Marcelo Birmacher, que es
un escritor argentino muy conocido, director, periodista, que es parte del documental, que yo lo invité a participar, me dice, obviamente que no son responsables las personas de hoy por lo que hicieron sus antepasados. Lo que sí es que cuando uno no toma la responsabilidad de conocer su pasado y de enseñar sobre eso a las nuevas generaciones, ahí puede ser responsable por omisión. Y yo creo que acá, bueno, el documental de alguna manera hace ese recorrido, va a lugares muy específicos y recoge con una fotografía espectacular de Ale Bergeri y de Adrián Nogueira que estuvieron filmando allá conmigo, recoge de una manera muy, muy sensible, pero muy bonita hacia los ojos de uno, también para ser más digerible en un punto algo tan crudo como lo que estábamos contando ahí. Sin duda, y además bueno, todo lo que vos dijiste, me acabas de decir, pero uno ve, por ejemplo, historias, películas, documentales, fotos, y sin embargo fue todo tan terrible que creo que nunca vamos a sentir o a darnos cuenta la dimensión de eso, como bien dijiste vos, esa máquina de muerte. Son millones de personas que murieron. O sea, cuando nosotros, a mí el momento más duro del rodaje fue cuando estábamos en Birkenau y entramos a una barraca y uno ya obviamente entra en un mood en el que está preparado para todo lo que está viendo y como que trata de ser lo más profesional y mantenerse enfocado en lo que tiene que hacer. Tenés un día para hacer todo eso, entonces tenés que estar como muy en cada uno de los museos que fuimos. Y entramos a una de las barracas que era la barraca donde dejaban a los niños. Los niños en realidad cuando llegaban a los campos de concentración iban directo a la cámara de gas, porque no tenían otra función, no podían trabajar, había que mantenerlos, había que darles de comer, es tan macabro como eso. Pero había una barraca en la que algunos niños, por distintos motivos que servían para trabajar en algunas tareas específicas que podía trabajar un niño, los mantenían ahí. Y la persona que nos estaba explicando todo nos muestra unos dibujos en la pared y dice, en el medio de algo tan atroz, algo de esperanza y algo de amor había, y los adultos que entraban acá trataban de disfrazarle este mundo a los niños para que su estadía fuera un poco más llevadera y no tuvieran la cabeza puesta en el terror, porque obviamente una vez que estaban ahí se empezaban a dar cuenta de las cosas que pasaban. Entonces estos dibujos en la pared eran como un mimo que trataban de hacer los adultos que querían cuidar a estos niños. Pero cuando estás ahí decís, yo no puedo creer que esto haya pasado y que estos niños, que alguien haya tenido la crueldad para poder ejecutar, y obviamente que la hubo y mucho más también. Sí, ¿no? seguís sin poder dimensionar todo lo que verdaderamente pasaba en ese lugar en aquel momento. Es peor, ¿no? Es muy difícil. Vas ahí y es como que todo se transforma en distancias, en metros, en lugares. Vos vas a Varsovia y vas al gueto, vas a la plaza de deportaciones y te imaginás el recorrido del tren, llegás al lugar y el tipo te dice acá bajaban las personas y el proceso de selección comenzaba exactamente acá, al bajar del tren, en donde le decían a las personas que podían servir para el campo, las mandaban a un lugar y a las otras les mentían hasta el último momento, los llevaban a las cámaras de gas, y bueno, y también entender todo ese proceso que es como un diseño de ingeniería muy, muy, como lo han dicho los entrevistados, muy eficaz, pero también igual de cruel y sí, perverso, ¿no? Magnífico, claro. Ahora que hablabas de niños, me acuerdo de esa película fantástica de Benigni que La vida es bella. dijo, y precisamente él lo que hace es inventarle una fantasía increíble de que todo se trata de un juego donde el premio mayor es un tanque de guerra y el niño de alguna manera sobrelleva todo eso porque le hace una historia alrededor. Es así, increíble. Es así, y vos ahí te das cuenta de, estando en esos lugares, uno empieza a entender también algo que a mí me inquieta mucho como realizador y ya más del lado mío creativo, y es, el ser humano tiende a ser tremendamente egoísta, en el sentido de que estamos convencidos de que vivimos en el planeta y todo gira en torno a nosotros, pero hay una cuenta muy simple, en 100 años probablemente ninguna de las 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta hoy va a estar vivo. O sea, nosotros estamos de paso, pero de un paso muy efímero, es muy rápido. Claro. Y vos fijate el daño que puede causar el ser humano en ese corto paso por la Tierra, como aniquilar a 6 millones de personas. O sea, es algo tremendo, absurdo, no entra en la cabeza. Pero vuelvo al punto, y es entender eso, en la medida en la que seamos conscientes de todo eso, nos vuelve también más alertas. Nosotros vivimos en sistemas
por ejemplo, en nuestra región, democráticos, con presidentes que los elegimos, esto y lo otro, pero también tenemos que ser nosotros los guardianes de esas libertades, estar atentos a cuando se empiezan a restringir ciertas cosas, porque ese es el camino por donde el totalitarismo ha llegado a lo que ha llegado a lo largo de la historia. Igual nos falta aprender muchísimo. Hay muchísimas partes del mundo y no tan lejos de acá donde vemos que... Está pasando ahora. Por eso yo lo digo, que el ser humano es capaz de volver a hacerlo. Por supuesto Cuando que vos sí. vas a... Yo cuando estreno esto fue justo en la semana que pasó todo lo de Afganistán de nuevo. Y claro. Yo veía un tipo colgándose de un avión para escapar de un régimen al que él le tenía miedo. O sea, ya esa muerte debería escandalizarnos. Obviamente uno aprende que no, en la vida no podés sensibilizarte y estar pendiente y angustiado por cada muerte, porque uno no podría vivir. La vida se trata también de entender eso. Pero hay algunas cosas que sí las podemos evitar. Y yo creo que es muy importante para todos, desde el rol que jugamos, los comunicadores, los realizadores, la población en general, ir tratando de entender de qué manera vos podés ir aportando siempre para mantener en la conciencia que hay ciertas cosas que están mal, y punto. Y eso se reduce a cosas, a mini comportamientos. Es como cuando hablan del machismo, los micromachismos, y cuando hablan de la discriminación y vas a un caso en un colegio con un niño. O sea, esas pequeñas conductas, simplemente replicadas y multiplicadas a gran escala, llevan a lugares que el ser humano no debería ir nunca más. Luis, Hoy lo dijiste, perdona. perdón, hoy lo dijiste, y quizás sea ese el lugar que te voy a preguntar, digo, Sí. pero durante toda la realización de todos los lugares, los rincones que vos recorriste haciéndola, el lugar que más te impactó y te conmovió fue el de los niños. No, ese fue el que más me conmovió, porque, le voy a ser muy sincero, estábamos escuchando la historia y en un momento se me caían las lágrimas, pero como con incontinencia. O sea, yo estaba concentrado en lo que estaba escuchando, pero mi cuerpo estaba completamente... Y los dos chicos que estaban conmigo, Ale y Adrián, igual nos miramos y quedamos completamente conmovidos. Pero el lugar que a mí me generó probablemente una de las sensaciones de energía más fuertes que sentí en mi vida fue, y no es por sensacionalista mencionarlo, pero es en una de las cámaras de gas que ingresamos, y se había hecho de noche en Auschwitz, y era justamente el momento en el que esos lugares habían quedado vacíos, entonces podíamos filmar recién ahí, y teníamos 1 hora para hacerlo antes de irnos. Y yo entré en uno de los lugares esos con Ale, y Ale empezó a recorrerlo tratando de registrar la mayor cantidad de cosas, y yo me encuentro en un momento solo adentro de esa cámara y empiezo a mirar para alrededor las paredes que están tal cual como estaban en ese momento, los lugares donde salía el gas, las cañerías, o sea, empiezo a sentirlo todo y me empiezo a poner rígido y duro, y empiezo a sentir como una energía que cuando lo cuento siempre cuento que no era una energía mala, en el sentido de que sentía como que toda esa gente que estuvo ahí te estaba como abrazando o diciendo gracias por estar acá. No sé, fue como raro. Me quedé, o sea, nosotros nos subimos al auto y encima se puso a nevar horrible. Teníamos un auto alquilado que no era ni siquiera para nieve, ni cadena ni nada. Teníamos que hacer como 4 horas de ruta. Yo creo que las primeras 3 horas ninguno de los tres habló. Claro. O sea, Sí. Tremendo. íbamos así y no sabíamos ni qué decir. Cuando llegamos al hotel y fuimos a cenar y todo, empezamos y había una coincidencia muy fuerte, que eso me llamó mucho la atención, de cada lugar que para mí me había pasado tal cosa. Me decía, te juro que me pasó lo mismo. Y cuando llegué a tal lado no te pasó tal, y me pasó lo mismo. Y yo creo mucho en eso, la energía como algo que queda impregnado en nosotros. Yo tuve la suerte de hacer películas como Perú, Tesoro Escondido, Guatemala, la serie Andes Mágicos, yendo a lugares donde uno conecta con la tierra, con las culturas, con la gente, desde el otro lugar, desde el lado positivo, desde el lado lindo, desde la otra cara de la moneda de la humanidad, y sentir esa misma energía, pero de otra manera, como que la tierra te está agarrando, abrazando y agradeciendo. Entonces, yo sinceramente siento como una responsabilidad desde el lugar que me toca jugar, de poder conversar estas cosas. Está buenísimo venir acá,
pues yo en la película no aparezco, entonces puedo contar Claro. algo que en la Seguro. película no está, que va más allá y que de alguna manera creo que amplía el mensaje, lo agranda, Claro. lo enriquece un poco más, así que gracias por eso. Luis, vos sabés que te estaba escuchando y es fabuloso el relato que estás haciendo, dan ganas de salir corriendo a verla. Y después pensaba, mientras te escuchaba, trataba de acordarme de tu obra anterior. Hay algunas que no las vi, la de Sí. Pelutos, pero sí vi la de Alexis Viera, sí vi la de Gonchi y sí vi la de, la de 12 12 horas, 2 minutos. 12 horas, 2 minutos. Y estaba pensando, pucha, pero ahí siempre está la muerte en toda tu obra. Sí. La de Alexis es un tipo que está al borde de la muerte, o casi al borde. Y lo de Gonchi sabemos cómo termina la historia. Lo de la gente que está esperando con el reloj el trasplante, también está la inminencia de la muerte. ¿Es casualidad? ¿Es algo que se dio por las historias? ¿O es una búsqueda tuya también de darle un lugar a esa parte? Mirá, gracias por la pregunta. En realidad hay algo que está claro y es que todos nosotros tenemos algo en común y es que nacimos y nos vamos a morir Sí, en algún sí. momento. O sea que la muerte es algo que está presente y que el ser humano no ha sabido a lo largo de su historia manejar del todo bien. Las religiones ayudan para dar un significado a algo que viene después de la muerte o no. Hay distintas formas de interpretarlo. Yo siento que la muerte, bien utilizada en vida, puede ser un gran motor, una forma para hacernos entender que esto en algún momento se acaba, que estamos de paso acá y que podemos hacer algo bueno mientras nosotros estemos. Podemos dejar un legado, un micro legado, un legado gigante, pero nuestra vida puede tener un significado. Yo creo que también hay distintos motivos en cada película. Sí, 12 horas, 2 sí. minutos Son distintas, es una claro. película que yo la hago luego que mi mamá murió después de un trasplante de corazón y yo quería generar conciencia sobre la donación de órganos, lo logramos. En el caso de Gonchi y Alexis Viera son historias que yo siento que motivan e inspiran a las personas de otra manera. En el caso de esto del invierno más frío, yo vuelvo a esta temática después de pasar y transcurrir Tero, Sueño Mundial. Bueno, Sí. en Chapecoense, la película sobre Sí. También, claro. también es una película que trata una tragedia Sí, espantoso. gigante. Todas esas películas se pudieron estrenar también en plataformas como Netflix, tuvieron alcance global. A veces uno de Uruguay le cuesta como dimensionar, pero son historias Claro. que se han visto por millones de personas en todas partes del mundo. Entonces, a mí me da una motivación, es como que me retroalimenta y me dan ganas de salir a hacer más. Y hoy estoy haciendo más por esa motivación y esas ganas de dejar historias y contar cosas. Luis, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Estamos todos esperando el estreno que va a ser. Ya, el estreno ahora ya fue en National Geographic, Ajá. ya está disponible ahí en el cable y luego va a pasar a la plataforma seguramente de Disney Plus que tienen Nat Geo Bien, perfecto. y bueno, a partir de ahí se va a poder ver de esa manera. Así que bueno, por ahora está recorriendo como sus instancias normales de distribución. Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes por la Felicitaciones. invitación. Muchas gracias. Señores, el aplauso para Luis Ara.